Esta hora, Padre bendito, nos presentamos delante de ti, precioso Señor, en el nombre de Jesús. Padre bendito, pedimos, Padre eterno, tu precioso Espíritu Santo, Señor amado, que sea en medio de nosotros, que sea con nosotros y en nosotros, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Padre bendito, que la palabra, Señor amado, que se va a escudriñar, Señor amado, en esta noche, en esta tarde, Padre bendito, sea, Padre bendito, esas semillas, Señor amado, sembradas, Señor amado, en nuestros corazones, Padre bendito, y que seamos, Padre bendito, esa buena tierra, Padre bendito, donde esa semilla, Padre bendito, que tú vas a plantar el día de hoy, Señor, pueda germinar, Señor amado, y dar ese fruto, Padre bendito, que tú, Señor amado, anhelas a de ver, Señor amado, en cada uno de nosotros, Padre bendito. En esta hora, Padre, yo bendigo a cada vida, Señor amado, que está en este círculo, Padre bendito, este círculo, Padre, que es una gran bendición para cada uno, Señor, de los que estamos aquí, Padre, y de los que van a entrar, Señor amado, más tarde, Padre, o de aquellos, Señor amado, que por los diferentes medios, Señor amado, van a escuchar, Señor, van a ver, Padre bendito, esta palabra, Señor amado, que va a ser expuesta, Padre bendito, en esta tarde. Te damos las gracias, Padre bendito, porque tuyo es el tiempo, Padre eterno, y aquí estamos para seguir aprendiendo de tu palabra, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor. Glorifícate de una manera poderosa, Señor. En el nombre poderoso de Jesús estamos en tus manos. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, hermana. Qué bonito, qué bonita oración. Pues bienvenidos una vez más a este círculo de lectura de la Reina Valera. Estamos estudiando la Biblia cronológica de la Reina Valera y pues estamos todavía en el Pentateuco, todavía ya casi lo estamos terminando, pero como es cronológica vamos brincando de un lado a otro, ¿no? Y estamos todavía aquí cuando Moisés está dando la instrucción, repitiendo la ley para la nueva generación que va a entrar a la tierra prometida. Y en esta repetición, por lo menos personalmente he encontrado cosas muy escondidas que me llamaron la atención y quiero compartir lo que en lo personal, porque de eso se trata este círculo de lectura, que cada participante, cada miembro exprese lo que a cada uno de nosotros nos ha parecido interesante, ¿verdad? No es que yo agarre y esté diciéndoles exactamente todo lo que dice el capítulo, sino lo que para mí llamó la atención, lo que alguien de ustedes le llama la atención, y nos enriquecemos porque cada uno vemos cosas diferentes. Es como que la voz de Dios a cada persona nos habla personalmente y nos edificamos. Entonces son ángulos a veces que vemos, yo de un lado, mi hermana de otro, ustedes de otro. Entonces, pues empezamos con Levítico 2 y para empezar aquí en el versículo 1 habla de la flor de harina. Y me llamó la atención, quiero leerles lo que dice acerca de la flor, lo que es esa flor de harina. Es un elemento que pide el Señor para una ofrenda. Con esta repetición he estado un poquito, o sea, no me hagan un examen porque todavía no lo paso, pero entendiendo más la diferencia entre una ofrenda y otra. Entonces es muy interesante. Miren, este que dice Levítico 2, flor de harina. Esta palabra ocurre 53 veces en el Antiguo Testamento. Fíjense cuántas veces se repite dijéramos, elemento para una ofrenda. Casi siempre como un ingrediente en las ofrendas. Su uso en la casa del rey y para huéspedes distinguidos. O sea que lo vamos a estar escuchando en esos contextos también. En las casas del rey se comía la flor de harina. Por eso es que me llamó la atención, porque algo tiene que ver esta flor de harina.
Entonces, y dice que para huéspedes distinguidos, o sea, que esto era como un alimento de alta calidad, un alimento que se le daba a gente pues especial, ¿verdad? Porque dice huéspedes distinguidos, verifica su superior calidad, incienso. Este ingrediente, como la flor de harina, que ya está hablando del incienso, era asociado generalmente con el tabernáculo o el templo. Bueno, pero yo me quise enfocar en lo que es la flor de harina. Entonces dice que representa lo mejor que podemos ofrecer a Dios. Pureza, dedicación y excelencia. Por eso me llamó la atención. No sé, a mí en lo personal últimamente el Señor me ha estado hablando y mostrando la importancia o los beneficios de la ofrenda. Como en la clase pasada, creo que sí les dije que me llamó mucho la atención como aquí los teólogos, no nada más de una Biblia, de las que leí, 2 mínimo, les llama el adorador. Al que iba y presentaba su ofrenda les llama adorador. Entonces, entender lo que es una ofrenda, el valor que debe de tener. No quiero hablar mal de ninguna religión, pero en otras he escuchado, yo siempre he sido cristiana, porque mi papá pues nació también en una cuna cristiana. Desconozco mucho de otras religiones, pero sí he tenido amigos y pregunto y bueno, en otras religiones he escuchado que a la ofrenda le llaman limosna. Sin embargo, cuando estamos leyendo la palabra, la Biblia, y yo les aseguro que en la Biblia católica también lo dice, esto es el mismo término, al Señor se le da lo mejor. Oh, cómo me gustó por eso esto de la flor de harina. Yo le voy a ofrecer al Señor algo de calidad, lo mejor. Por eso me llamó tanto la atención. Esto para empezar, y lo que viene está todavía más cardíaco. Por eso les digo, a mí el Señor me habla, y créanme que si antes yo oraba con agradecimiento, ahora ofrendo con agradecimiento. Cuando ofrendo, cuando doy algo, híjole, cómo medito en todo esto y sé mucho más, me imagino la posición de mi Dios al recibir estas ofrendas. El versículo 2 dice, entonces la llevará a los sacerdotes hijos de Aarón, y el sacerdote tomará de ella un puñado de flor de harina con el aceite y con todo su incienso, y el sacerdote la quemará como memorial. Esta palabra memorial fue la que me llamó la atención. Sobre el altar es ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Y aquí en esta Biblia estoy leyendo las referencias de la Biblia de las Américas, por si les interesa saber de dónde saco esta información. En la Biblia de las Américas dice el memorial, ¿qué es lo que significa? Dice, esta porción era quemada sobre el altar para que el adorador, ¿ven que le digo? Fuera recordado, fíjense, fuera recordado delante de Dios, o para que el adorador recordara que la ofrenda entera pertenecía a Dios. Fíjense, esto debe incluir todo el incienso, el humo del cual representa la adoración a Dios. Y acá saqué más información. Dice, un acto, o sea, lo que es memorial. Un acto, un objeto o señal que sirve para traer algo a la memoria de forma viva y activa. Y en el sentido espiritual, dice que un memorial no es solo guardar un recuerdo en la mente, sino algo que mantiene vivo el hecho. Entonces, lo que significa, y así si le sigo leyendo por aquí decía esto, bueno, aquí dice que es para que el adorador fuera recordado delante de Dios, fuera recordado. Por eso la palabra memorial, como de memoria. Cuando uno le da al Señor una ofrenda de calidad, cuando le da uno lo mejor al Señor, esa ofrenda queda en la memoria de Dios.
esa ofrenda el Señor la va a recordar para siempre. Y me vino a la mente el pasaje del rey Ezequías. Cuando este rey es un rey, lo vamos a leer en algún momento más adelante en el libro de Reyes, ese rey hacía todo lo bueno, o sea, él reconstruyó el tabernáculo, algo así, o sea que hacía lo que Dios pedía. Tuvo un buen reinado porque agradaba a Dios. Pero este rey se enfermó y el profeta Isaías va y le dice, prepárate ordena tu casa porque vas a morir. Y el rey dice que se volteó hacia la pared y estaba escuchando por ahí en algún, no sé dónde, alguien, ya ve que de repente salen los TikToks y cosas así, y decía que cuando se volteaba a la pared, no era una prédica, y justo porque yo por eso digo, es que cómo es posible que yo estoy estudiando esto y estoy oyendo una prédica y sale lo del rey Ezequías. Dice que cuando se volteaba a la pared era ver lo que él había hecho para el Señor. Era como decirle, Señor, acuérdate de todo lo que he hecho por ti. Cómo te he obedecido, cómo me he esmerado para agradarte, ¿verdad? Para que el pueblo haga lo correcto delante de ti. Y miren que el Señor le dio 15 años más de vida, le prolongó la vida. Entonces, por eso me llamó la atención, por eso fue que me dije, wow, lo que es una ofrenda memorial ahorita en la actualidad lo puedo entender como que el día que yo vaya a ofrendarle a mi Señor, lo que yo pueda, ¿verdad? Obviamente el Señor conoce mis limitaciones, no soy ahora sí que no tengo millones de dólares, pero él vio a una mujer viuda que dio una blanca y era todo lo que ella tenía y dijo, ella dio más que todos los que están aquí. No es la cantidad, es la forma, es el amor, es cómo uno entrega. Ella entregó todo lo que tenía. Entonces, y el Señor lo miró, el Señor observó, la mencionó, hasta el día de ahora queda mencionada ese acto de ofrendar. Por eso fue que esta palabrita memorial me brincaba, me decía, aquí hay algo. Bueno, y luego en el versículo 4 está la oblación. Yo dije, ¿qué es eso? ¿Qué es oblación? Versículo 4, oblación dice, sigo leyendo la Biblia de las Américas. Este término significa dádiva y representa que se adora a Dios al presentarle algo. A veces la palabra es usada en términos generales por ofrenda, pero aquí se refiere específicamente a la ofrenda de grano o cereal. Al igual que el holocausto, la oblación era ofrenda cada día para toda la nación. Pero una persona también podía traer tal ofrenda en grano, era un elemento común. Los sacrificios hechos en la mayor parte del mundo antiguo. Eh, Déjenme ver si no era esta la que... bueno, sí. Este es un fruto que también lo que significa es lo mejor del fruto de la tierra. Es un agradecimiento, una dedicación y una adoración. Y el sacrificio, ¿dónde dice sacrificio? Bueno, lo voy a leer de aquí. Lo mejor del ganado, expiación del pecado, pacto y consagración. Esto es lo que significa un sacrificio. Porque se acuerdan que los animales tenían que estar sin defecto. Y los levitas los supervisaban, los revisaban. Entonces no se llevaba ahí un animalito que ya se iba a morir, se llevaba algo bueno, se entregaba algo perfecto. Y es lo que simboliza también, ¿verdad? La expiación del pecado, que es lo que es, bueno, con los animales es cubre el pecado, no lo limpia, lo cubre, porque solo la sangre de Cristo es la que limpia. Esa es la diferencia, por eso lo menciono. Y el pacto y la consagración, porque al quedar libres de culpas, ahorita vamos a hablar de eso, porque me llamó también la atención acerca de esa palabra de pecado. Bueno, ¿alguien más quiere compartir algo, Adri? Aquí en Marlene.
Si alguien tiene algo que compartir, bienvenido. Sí, yo quería compartir algo que lo que dijiste de dar lo mejor, que lo mejor es para el Señor, ¿verdad? Y que le llaman limosna en algunas religiones a lo que se le da al Señor, y de ahí es donde uno crece dándole los centavitos, las fichitas a Dios. Va a la iglesia y le da, le da el cambio que uno anda, o sea, las monedas, pues. Y no es una enseñanza errónea, ¿verdad? Porque tenemos que darle lo mejor y lo que le toca al Señor, por un lado. Y por otro lado, ese ha sido un barómetro que yo he tenido para medir a algunas personas, cómo, qué le das a tu hermano, ¿verdad? ¿Qué le das a tu hermano? Lo que te sobra, lo que ya no te sirve, o cuando llega la gente a tu casa, ¿qué sirves? ¿Lo mejor que tienes? ¿O le das lo que sobró o lo que, ¿verdad? Y cuando uno es líder y cuando yo me acuerdo que unas líderes en una iglesia a la que yo asistí por mucho tiempo, como que hasta me sirvieron de tropiezo porque, porque cuando hacían reuniones de cualquier índole se iban a Costco y decían, ay, la gente come cualquier cosa. Yo decía, no, estos son los hijos de Dios, los príncipes. En el reino por venir se debe dar lo mejor, ¿verdad? Y entonces por ahí podemos medir cómo está nuestro corazón, ¿verdad? Es como cuando que le queremos dar lo mejor o que servimos lo peorcito para la gente. Solamente. Eso me gusta, darle lo mejor al Señor. Lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de todo, ¿verdad? Así es. No sé si Adri quieras también comentar algo. Pues nada más una parte del versículo 1 al 16, donde dice las instrucciones para el sacerdote, que habla de la ofrenda vegetal. Dice que significaba ofrenda y acción de gracias a Dios como una ofrenda voluntaria que se presentaba junto al holocausto y una libación de sacrificios prescritos. Dice que había 3 variaciones dispuestas: harina sin cocer, harina cocida, grano tostado de la cosecha. Esos son los 3. Y dice, este era el único sacrificio no animal de los 5. Y muestra que había un lugar para ofrenda del fruto de la tierra, como es el caso de Caín. Y pues ya después habla acerca de la flor de la harina, que consistía de harina sin cocer, que es la primera de la que habla, de harina sin cocer, cuya calidad de ser la más fina estaba en paralelo con la de sin defecto en el caso del animal del holocausto. Esto es como un dato histórico de ese momento. Eso fue lo que me llamó mucho la atención, porque habla de cómo lo hacen la preparación, de cómo tiene que ser la harina, de que habían pues las diferentes variaciones, y ya es todo, porque pues es que tenía lo mismo de la oblación. Sí, aunque sea lo mismo, tú repítelo, no importa, porque hay veces que puedes tú mencionar un ángulo diferente al que yo mencione. Y en la Ya no, repetición está la memoria. exactamente, sí. Ahorita, como dijo Marlene acerca de nomás que no quería que pasara alguien más, pero es cierto, cuando alguien llega a casa de alguien más, cuando se trata de eventos de la iglesia, ahí se ve el corazón de las personas cuando son generosas, dadivosas. Y si nosotros lo notamos, ¿se imaginan el Señor? Imagínense el Señor cuando le entregamos la ofrenda y lo relaciono con lo que dijo ahorita, mencionó Adri acerca de la ofrenda de Caín y Abel. Los dos ofrendaron, los dos. No se trata, como decía, ¿verdad? De vengo y dan, ahí está bueno, te doy un tip, Señor, ¿verdad? Ya pagué todo, me quedó tanto, toma. A cuando, ¿sabes qué? Esto es lo que a ti te corresponde,
te lo doy, gracias porque me diste la vida, me das el trabajo, ay, hasta siento algo aquí. Y entonces el Señor dice, esta no me dio lo que le sobró, esta me dio lo primero. Entonces el Señor se agradó de Abel. Y bueno, pues ya sabemos lo que pasó después con el pobre Abel. Bueno, ahora pasamos a Números, capítulo 15, y voy a leer el estudio de la Biblia de las Américas. Aquí encontré algo interesante. 15:1. La primera parte de este capítulo, bueno, aquí vamos a leer, dice el capítulo 15, leyes sobre varias ofrendas. Aquí hay diferentes ofrendas. La primera parte de este capítulo prescribe las cosas que deben acompañar los sacrificios, obviamente según el tamaño del animal. Estas leyes están aquí como comentario de los eventos en el capítulo 14. El Señor desea que aprendan a observar estas leyes, el desierto para que estas leyes en el desierto para que las cumplan cuando entren a la tierra prometida. Por eso es que lo estamos leyendo ahorita, ¿verdad? El versículo 3 dice, una ofrenda encendida. Incluye cualquier ofrenda quemada totalmente en la parte sobre el altar. Aroma agradable al Señor. Esta es una expresión que denota de que Dios reconoce la obediencia de la persona que ofrece el sacrificio y dirige su favor hacia el que le adora. O sea, ven, una ofrenda puede desprender de Dios su favor. Híjole, pues esto está bien bonito. Versículo 5, libación. Esta es la que yo estaba confundiendo un poco con la otra ofrenda que era oblación. Es que se parecen las palabras. Esto tiene algo bien, bien, bien tremendo para mí que encontré. Versículo 5 dice, tú prepararás vino para la libación, 1/4 de un hin con el holocausto o para el sacrificio por cada cordero. Esta ofrenda es un líquido que se tiene que derramar. Si ustedes derraman, si yo derramo un vaso de agua, ¿cuándo lo voy a poder recuperar? Peor si lo derramo en un pedazo de tierra, es imposible. Entonces lo que dice aquí que la libación es un acto de entrega total, por lo que lo derramado ya no podía recuperarse. Entonces ahí como que hay mucho, ¿no? Entrega uno y no estés esperando que en ese momento a lo mejor hay gente, ahorita me vienen muchos pensamientos. Hay veces que tristemente se juzga, ¿verdad? Yo creo que sí se entrega y piensan o pensamos que se lo estamos dando al pastor, específicamente a esa familia. Pero la Biblia dice que aquí en la tierra se le da al sacerdote, pero en el cielo lo recibe el Señor. Entonces uno debe de entregar sin esperar de que, bueno, el pastor, mire, pastor, mire lo que le voy a dar, para que uno lo traten bien o le den favor o me pongan de copastor, o sea, no se debe esperar nada. Es lo que algo así estoy entendiendo, ¿no? Entregar y ya con que el Señor se agrade de mí. Hay veces que el pastor con todo y sus habilidades no nos puede sacar de ciertas situaciones. Hay momentos en la vida que uno puede pasar por enfermedades, por tribulaciones que solamente Dios nos puede sacar de ahí. Por eso es que es mucho más importante agradarle a Dios siempre. Y no estoy poniendo para que el pastor lo ignoren. El pastor se le merece respeto, se le merece porque son los siervos. Si hacen bien o mal su trabajo, Dios va a encargarse de ellos, ¿verdad? Pero lo que a uno le corresponde es entregarles ese respeto, esa obediencia, porque sabemos que es para Dios. O sea, Dios es el que lo recibe en realidad en el cielo. Y lo que he estado mencionando. Versículo 32 dice,
Cuando los hijos de Israel estaban en el desierto, encontraron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y el versículo 33 dice que lo encontraron recogiendo leña, lo llevaron a Moisés y Aarón y a toda la congregación. Voy a seguir leyendo, y lo pusieron bajo custodia porque no se había aclarado qué debía de hacerse con él. Y bueno, si seguimos leyendo, fíjense, por ponerse a trabajar en el día de reposo, lo mataron. Es lo que yo vi, que toda la congregación sacó fuera del campamento y lo apedraron y murió. Y dije, qué duros, wow. Pero cuando me puse a leer aquí en la Biblia, en el estudio, es que lo que simbolizaba eso era un acto de desafío. O sea, ve que a veces no es tanto el hecho de que, ay, que lo vean así, miren nomás qué cruel es Dios. No, es que esa persona estaba desafiando, sabiendo que ese día se tenía que guardar reposo. Entonces, todo esto es lo que a mí por eso me llamó la atención y espero que, no sé, alguien más quiera comentar acerca de algo que les haya llamado la atención de este capítulo 15. Adri o Marlene o Mana Isela. Mi tía no se puede conectar. Sí, yo cuando dice que, dice en el versículo 22, bueno, esto me gustó mucho de la Biblia de MacArthur, porque esta Biblia es como más histórica, ¿no? Bueno, tiene un contexto más histórico. Dice que habla de cuando errareis, ¿no? En el versículo 22, dice que las ofrendas por yerro, así dice yerro, se prescribían siempre que se desobedecieran involuntariamente algunos de los mandamientos del Señor. Esto es por descuido u omisión, no intencionados. Dice, en los versículos 24 al 26 se describen las ofrendas por toda la comunidad, y del 27 al 29 se describen las ofrendas para la persona individual que pecase sin intención. Y luego viene en el 30, que hiciere algo con soberbia. Dice que con la mano alzada, estos pecados cometidos a sabiendas y de manera deliberada se describen como blasfemos, porque constituían un acto arrogante de insubordinación contra el Señor. Cualquiera que se hiciera culpable de un pecado de presunción debía ser cortado de Israel y muerto. O sea, porque se estaba rebelando contra Dios. O sea, además de ser blasfemo o sea, era un acto de rebeldía contra Dios. Y luego dice en las franjas azules, sí, estas franjas azules tenían, esto fue lo que les dije la vez pasada que me equivoqué. Hasta ahorita me estoy acordando. La vez que comenté de un capítulo de números, era porque justo me llamó la atención aquella vez de estas franjas azules, de las que habla del versículo 37 al 38. Estas franjas azules tenían forma de flor o de pétalo y se cosían en los ropajes de los israelitas para recordarles la necesidad que tenían de confiar en Dios y obedecer sus mandamientos. O sea que es un bonito recordatorio para saber que tenían que obedecer a Dios, confiar en Dios, obedecer sus mandamientos. Y ya, pues sería todo. Gracias, Adri. Yo tengo Ahorita, una nota, sí. acerca y que decía el que errare, no decía errare, dice ¿cómo es que dice? ¿Hierre? La cosa es que yo pensé que eran pecados cometidos con una barra de hierro. Y andaba haciendo Sí la suena. cena, decía yo, y toda clase de cosas me venía a la mente.
Y decía yo, ¿cómo es que van a cometer tanto pecado con una barbaridad? Pero luego me senté ya que ya terminé la cena y todo eso y lo leí. Y es con una Y, ¿verdad? Y-G-R. Y digo yo, oh, errar es como cometer un acto de involuntario. ¿Y qué me reía yo de la equivocación en la que estaba? Solo por no leer la palabra. El escucharla me estaba haciendo pensar equivocadamente. Solo eso quería compartir de esa. Por eso es importante leer la Biblia, ¿verdad? Porque si nos sacan una prédica acerca del hierro, Ajá, dice uno, exactamente. no, era No, de digo yo, errar, voy a tener que de hierro. preguntar. Yo dije, voy a tener que preguntar cuántos pecados se pueden cometer con una Muchos. bien, bien equivocada. Sí, Y una cosa también que yo he estado pensando mucho y más cuando leo porque he estado leyendo la Biblia independientemente, ¿verdad? Y acerca del día de reposo, y el Señor me ha puesto en el corazón de que sí, que tiene que tener uno un día de descanso, ¿verdad? Porque si no nos llevamos la vida, y especialmente en este país, que no nos ajusta el tiempo para nada, y especialmente si trabajamos toda la semana, entonces tener cuidado de si nuestro cuerpo, dice que cuando nosotros dormimos es cuando nuestro cuerpo se restaura. Entonces, cuando nosotros nos acostamos, digamos, el viernes en la noche y no nos tenemos que levantar para nada el sábado, entonces tenemos ese sueño reparador, ¿verdad? Ese sueño, porque yo todos los días me levanto a las 5 de la mañana, pero los sábados como a las 8. Y digo yo, qué rico. Pero para lograr eso, el viernes en la noche tengo que asegurarme de que mi lugarcito aquí esté bien limpito, porque si no el sábado me la paso, o podría barrer, o podría, y no, entonces ya en la tarde entonces ya busco algo bonito que quiero hacer, salir y hacer algo que me abstenga de hacer cosas, pues, e incluso comida, ya tener la comida hecha y comerla y ya está. Y el domingo sí voy a la market y cocino para toda la semana y todo eso, pero me ha ayudado eso para entender que es muy importante para Dios que nosotros descansemos, ¿verdad? Muy importante. Gracias. gracias, Marlene. Y quiero compartir algo acerca de eso, extender, porque es bien, bien nutritivo. Y hace muchos años, no sé cuántos, pero no sé, tal vez unos 6, 7 años atrás, escuché una prédica de Joyce Meyer, no sé si lo estoy pronunciando bien, es muy famosa ella, y hablando del descanso. Y fue cuando ahora sí que me vi con la realidad de porque ella decía lo importante de descansar, eh, que ella incluso con la vida ajetreada que lleva de ir y viajar y predicar, dice que ella tiene que descansar antes de predicar, porque pues eso le toma energía, y sí es cierto, pero la cosa es que a veces cuando uno no se toma ese tiempo para descansar, ¿qué pasa? Nos ponemos de malas. ¿Verdad? Yo me acuerdo cuando mis niños estaban chiquitos y la casa en la noche, ya después de que jugaron, hicieron y deshicieron, la casa es un campo de batalla, juguetes, y yo me ponía todas las noches de malas. Y los niños se acercaban y yo así contestándoles feo, pero era mi cansancio. Y esto se puede aplicar hasta en la relación de pareja. Si uno no maneja su descanso, ¿verdad? Si uno no ve sus fuerzas, a veces hasta uno puede pelear con el esposo y no es por un mal carácter o no es por problemas, es simple y sencillamente el descanso, que cuando estamos cansados nos ponemos de malas, no pensamos bien y pues, o sea, esto es profundo, aquí podemos sacar y sacar más tema. Bueno, vamos a pasar a Levíticos. Ya habló Adri, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ok. Vamos para Levítico 3:13.
Ahorita de lo que habló Adri, en el último capítulo se habla del pecado y un poquito ya mencionó, estuvo muy bueno, muy interesante todo lo que habló ella. Bueno, en el capítulo 13 del libro de Levítico, en el versículo 2, habla, bueno, aquí se habla de la lepra. Todo este capítulo es bien interesante porque está dando el Señor instrucción para que cuando a una persona le daba lepra, el sacerdote fuera y lo revisara y el sacerdote decía si era inmundo o si estaba limpio, pero se tenía que poner 7 días, como lo que pasó a María, se tenía que poner 7 días en, ¿cómo se le llama? Como le llaman cuarentena o aislamiento, porque él aquí explica lo que estaba sucediendo con cada mancha. Si era profunda, quería decir que había infección. O sea, yo decía, wow, o sea, esto está como que para sacarle mucho, mucho aquí. Y lo que sí se ve es que la lepra, no sé si todavía, ahí sí, no quiero decir algo que no sé, pero era por causa de pecado. Por eso es que el Señor, por eso es que se llamaba inmundo. Y el inmundo, bueno, déjenme les digo para empezar, habla o sea, para que sepan lo que voy a leer, tengo que mencionar de qué trata el capítulo. Dice hinchazón o erupción o mancha blanca, ¿verdad? Esas eran las diferentes etapas de la lepra. Síntomas que indicaban la posibilidad de una enfermedad en la piel. ¿Qué haría a la persona ritualmente inmunda? O sea, no podía ir a hacerle una ofrenda al Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando hay inmundicia, uno no le puede ir a dar culto al Señor. Wow. El término empleado aquí denota varias clases de enfermedades sospechosas de la piel, así como el moho. O sea, bueno, yo lo conozco como esas manchas negras que salen en la pared y a veces cuando hay mucha humedad se pasa la ropa y yo, hasta donde yo sé, ya no se quita. De la ropa yo nunca he podido sacar manchas de moho. Por mucho cloro que le eche, no se le sale, ahí sí ya queda inservible la ropa. Y habla aquí acerca o sea, del moho, de la lepra en la ropa. Y hay significado que encontré, ¿verdad? Entonces, dice como el moho en las vestiduras o la podredumbre en una casa. Las preocupaciones que se tomaban en cada caso indicaban el esfuerzo hecho para extinguirla, porque hacía inmunda a una persona o cosa. O sea que la inmundicia no nada más está en un ser vivo, en una persona, también hay cosas inmundas y pues sí, o sea, sabemos que sí. Y aquí se habla de la ropa, o sea, tremendo. La enfermedad que aquí se describe probablemente no sea la lepra que se conoce en tiempos modernos. O sea que pues ahorita ya podría ser que la lepra haya mutado o haya cambiado, no sé, ¿verdad? Lo que está diciendo aquí el erudito, el teólogo. El otro versículo del 10 al 14 habla de la carne viva. La presencia de carne viva es aquí el elemento decisivo. La blancura mencionada en los versículos del 12 al 13, o sea, cuando la piel estaba blanquizca, se refiere posiblemente solo a la pérdida de la pigmentación. O sea que ahí no era, porque en eso no era inmundicia. Me llamó la atención porque en un versículo está diciendo que había una persona, si estaba cubierta de la cabeza a los pies, era limpio. Y dice, ¿cómo? Pero es que tiene que ver cómo es la mancha. Entonces, por eso dice, si es blanquizca, quiere decir que no está tan grave el asunto. Con 7 días fuera se curaba. Pero, dice solo la pérdida de pigmentación, mientras que la carne viva indica una infección y por tanto la persona es inmunda. Ahí sí ya es inmunda cuando hay infección.
no es necesario aislarla para diagnosticar. O sea, ya cuando estaba la carne viva, ya inmediatamente fuera, porque mientras estaba blanquizca la piel, le daban su diagnóstico. Bueno, me llamó la atención eso, versículo 47. Hay mucha información aquí. Dice marca de lepra. Se refiere a cualquiera de las variedades de moho que puede afectar la tela o el cuero. Es lo que les decía, que el moho en la ropa simboliza el pecado como algo que puede impregnar incluso lo que parece externo. Esto fue lo que me llamó la atención, cómo se puede interpretar de una manera espiritual. Dice que se puede impregnar incluso lo que parece externo. Nuestra apariencia o acciones son visibles. O sea, que la vestidura es lo de afuera, pero si nosotros tenemos ciertas actitudes, denota lo que hay dentro, ¿verdad?, de nosotros. Por eso, o sea, como que es algo que la lepra en la ropa se trata igual que en la persona. Bueno, pues creo que hay mucho que hablar ahí acerca de eso cuando la gente tiene ciertas actitudes, pues sabemos que el problema no es interno. Y ya es todo lo que tengo de este capítulo. No sé si alguien más quiera comentar. Adri, Marlene, Manicela, Juanito. Sí, sí. Aquí me llamó justo la atención en el versículo 59, donde dice para que sea declarada limpia o inmunda. Dice que, bueno, en MacArthur dice que el principal propósito de esta legislación era guiar al sacerdote para determinar la presencia de una afección cutánea contagiosa. El lenguaje de este pasaje indica una enfermedad que afecta a los vestidos igual que a las personas. Esto proporcionaba más ilustraciones acerca de la devastadora infección del pecado y de cuán esencial es la purificación en el ámbito espiritual. O sea, lo que decías, Yoli, me llamó mucho la atención porque justamente porque habla de la actitud, pero creo que la lepra era como si fuera un hongo, ¿no? O sea, como algo que se pegaba a la ropa y que se echaba a perder, porque cuando hablabas del moho me acordé de eso, que el moho es un hongo. O sea, más allá de una suciedad, no sé, del aceite que luego es difícil de quitar, o sea, el moho es un hongo que se come la comida, digo, la ropa, y deja sus manchitas, ¿no? Entonces yo pienso que así la lepra o así cuando alguien está enfermo. Y bueno, acá en la vida plena habla del versículo 3 le declarará el inmundo. Aquí habla de lo del inmundo. Dice aquí debe considerarse inmundicia todo lo que no estuviera de acuerdo con la voluntad y santidad de Dios. Podía causarla aquello que no estaba relacionado con la maternidad, la enfermedad o la muerte. Todas esas cosas se apartan de la perfección de Dios. Se puso de la perfección de Dios que se puso en la creación. En otras palabras, las leyes de la inmundicia le recordaban constantemente al pueblo los resultados devastadores del pecado. Y pues ya fueron esos dos los que me llamaron mucho la atención. Gracias. Sí, gracias, Adri. Bueno, vamos a pasar al capítulo Levítico, capítulo 7. Y aquí en este capítulo se habla de la ofrenda por la culpa. La ofrenda por la culpa es, déjenme les digo aquí, versículo 7. Ok. La ofrenda por la culpa dice que trata el pecado
que causó daño a una persona o a las cosas sagradas que requerían reparación, restitución, purificación ante Dios. Pecados con daño económico, fraude, engaño, uso indebido de lo sagrado. Ese es por la culpa, ¿verdad? Que algo se cometió, se afectó a alguien. Y la ofrenda por el pecado trata el pecado, aquí lo menciona como algo involuntario, porque cuando ya el pecado es, de aquí y creo que me voy a adelantar, pero vale la pena. Cuando el pecado, el acto de pecar, se hace con toda la conciencia de que está pecando, ya no es pecado, ya es rebeldía. Y es lo que estábamos leyendo, al principio, que es una afrenta a Dios, y eso se castigaba con la muerte, porque también dice la palabra que dice que el pago del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna, ¿verdad? Entonces, más la paga del pecado, así dice, es la muerte. Bueno, entonces por eso es que el pecado, aquí cuando se está hablando de pecado, lo que está diciendo es que alguien lo hizo, como dijo Chespirito, sin querer queriendo. Me llamó la atención ese término, que lo menciona mucho, que es algo involuntario. Y la verdad, me llamó más la atención todo lo que sigue, porque bueno, creo que está en el siguiente capítulo, pero déjenme le digo lo que es una ofrenda por el pecado. Trata el pecado involuntario contra Dios o la comunidad. Purificación espiritual ante Dios es lo que significa esta ofrenda. Se está uno purificando. Pecado sin intención, por ignorancia. A veces puede ser por ignorancia, pero en este caso con el pueblo de Israel se supone que a ellos les están diciendo la ley. Y en el siguiente capítulo vamos a ver que está hablando de los pecados que cometían a veces los reyes o un líder. Entonces se supone que conocen. Y lo que quiero decir, ya me estoy adelantando, es que a veces uno, aunque conozca la palabra, aunque sepamos toda la Biblia de principio a fin, no nos exenta o no nos hace que podamos pecar. Sí sí podemos seguir pecando, o sea, somos vulnerables, no nos hace esto, y esto me ayuda, ¿saben? Porque me ayuda a no juzgar, que cuando alguien peca, pues somos seres humanos, y de verdad que eso nos ayuda mucho para hasta no guardar tanto rencor a veces. Entonces, bueno, esto fue lo que dice: el sentido espiritual muestra que el perdón no elimina la responsabilidad, había que reparar el daño. O sea, que no era lo que está enseñando estas ofrendas, que pues no es nomás ya pequé y ya ya traje mi ofrenda, no, sino que también se tenía que restablecer. Y bueno, por este capítulo es todo lo que tengo, porque tengo más que decir acerca de esto mismo en el último, en el que sigue, Levítico 4. No sé, ¿alguien más quiere comentar acerca de estos ofrendas por la culpa? Adri. Sí, sí, yo. Ok. Aquí sí estamos en el 7, ¿verdad? Ok, ok. No sea que la vaya a regar y De bueno. Levíticos, Levítico. Quiero corregir no pronunciarlos más mal. Sí, porque yo también de repente me quiero confundir estamos brincando entre Levítico y Números, pero estamos en Levítico 7. Sí, ok, está bien. Es que creo que a veces está la confusión con Levítico porque en inglés es como Leviticus, ¿no? Así se pronuncia. Ay, sí, yo creo que es eso lo que me sucede. Sí, yo pensé que dije, por eso lo relaciona, pero bueno, ok. Sí, entonces del 7, aquí dice, en la MacArthur, dice el sacrificio de paz.
Los propósitos para las ofrendas es del 11 al 36. Dice que los propósitos para las ofrendas de paz se exponen en el versículo 11 al 18. Se enumeran unas instrucciones especiales que impedían que un sacerdote fuese cortado y la porción de Aarón y de sus hijos. También se combinaba una ofrenda de paz con acción de gracias con una ofrenda de harina. La carne se tenía que comer el mismo día, probablemente por razones sanitarias, porque se descomponía rápidamente y con el propósito de impedir que el pueblo pensara que en aquella carne había alguna presencia espiritual y desarrollaran con ello algún tipo de supersticiones. Eso se me hizo muy interesante porque, o sea, cómo es que cuidaran hasta de eso, porque sí es cierto, el pueblo de Israel era muy supersticioso, o sea, tanto que hacía sus dioses de animales, ¿no? Entonces, sí, seguramente si se descomponía la carne, iban a decir, ah, pues es que ahí ya le entró el chamuco, ¿no? Y no era eso, sino que era algo natural de la descomposición de la carne. Y bueno, luego acá en la vida plena, la vida plena no sé si les había platicado o que ya les hubiéramos comentado que es un corte pentecostal. Esta Biblia es de corte pentecostal y la Biblia de MacArthur es un corte bautista, porque MacArthur es bautista, ¿no? Y bueno, y la vida plena está hecha por varios que son pentecostales. Bueno, entonces, de acuerdo a esta de la vida plena, dice en el capítulo 7, versículo 20, inmunda, cortada, dice, las personas que estaban ritualmente inmundas y todavía participaban en los sacrificios y ofrendas, estaban sujetas al severo juicio de Dios. Volvemos a lo mismo de lo que decía Johnny, ¿no? Este precepto estaba destinado a enseñarle al pueblo cuán gran abominación era que una persona afirmara estar en relación de pacto con Dios, pero que a sabiendas y deliberadamente se aferrara al pecado. Donde Pablo advierte que todos los que de una manera indigna participan de la cena del Señor recibirán la ira y el juicio de Dios. Wow, esto me llamó muchísimo la atención porque es una, o sea, bueno, yo a lo mejor indignamente, ¿no? O algo así. O sea, no me lo tomo tan en serio, pero cuando habla de estas cosas, cuando vemos la seriedad que significaba cualquier pecado, cualquier cosa pues mala dentro del pueblo de Israel, o sea, eran cortados, eran quitados. ¿A cuántos de nosotros ya nos hubieran sacado de la iglesia muchas veces, ¿no? Entonces, cuando habla de todo esto, como que le da mucha seriedad y al hablar de lo de la cena del Señor, que es lo que nosotros como cristianos hacemos, pues es como recordar esa seriedad con la que se debe de tomar y que, y que requiere para quienes lo hacen indignamente recibirán el juicio y la ira de Dios. Entonces, eso me llamó mucho la atención. Ya, sería todo. Gracias, Adri. Ahorita mientras hablabas de la seriedad que conlleva lo que está hablando de la inmundicia, porque ahorita trayéndolo a estos tiempos, pues lepra, creo que ya se había erradicado, por ahí escuché que estaba otra vez brotando por la cuestión que mucha gente luego no se quiere vacunar, cosas así, pero como decías, ahí mencionaste lo que es la Santa Cena, em, es una celebración, es un acto, ¿verdad? También donde uno lo tiene que hacer, dice la palabra, dignamente o, ¿cómo dice? Que nos analicemos, ¿verdad? Pero también me traje a la mente eso de la gente que está en un altar.
ya sea pastor, ya sea los músicos, están ministrando, están en un altar. Y si no estos muchachos o señores, o sea, hermanos, ¿verdad? De las edades que sean, porque hay de todas las edades, si no entienden el lugar donde están pisando y están ya sea bajo ciertos pecados que lleven, sí hay consecuencia. Sí, yo he visto consecuencias, ¿verdad? De cosas que uno sabe, fulano está llevando una vida así, se escucha y es cortado. Se mueren o salen cosas que pues yo soy temerosa para juzgar, pero no podemos ignorar y entenderlo y saber que uno tiene que estar lo mejor, como lo que ahorita voy a hablar, en Levítico 4, el verso 2, habla habla a los hijos de Israel diciendo, si alguien peca inadvertidamente, ¿verdad? Estamos hablando de que es no se dio cuenta, en cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan y hace alguna de ellas, si el versículo 3, si el que peca es el sacerdote ungido. Aquí me detengo porque, o sea, no porque haya una unción en una persona, en un hermano, en un sacerdote, en un líder, no lo exenta de pecar. Ahí es a donde uno debe o sea, uno aquí se quita muchos prejuicios, ¿verdad? Uy, que fulana, mírala. Pues sí, es un ser humano y puede pegar. Ahí es donde uno puede decir que hay que orar por ellos, ¿verdad? Y que Dios tenga misericordia y les muestre su condición para que no tengan consecuencias. Pero, o sea, el ungimiento no te exenta de que puedes caer en pecado. Por eso me llamó la atención esto. Y aquí dice abajo, peca, hebreo hatá, así dice, la idea básica de la raíz verbal es errar. O sea que la raíz de lo que es el pecado, peca, es errar. Lo que decía él, no es hierro, no es hierrar, es errar, es equivocarse. Por eso ahora entiendo, o sea, el pecado es algo que fue sin querer queriendo, ¿verdad? Sorry, perdóname, Señor, me arrepiento, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Pero ya cuando uno lo hace con todo, sabiendo, eso es rebeldía, eso sí está más pesado. Ese ya es algo que merece la muerte, pero Dios, vea, más la dádiva de Dios es vida eterna, pero te tiene uno que arrepentir. Dice el blanco, fallar, donde el verbo significa errar el blanco, o sea que uno va hacia, el blanco es como el target, ¿verdad? La meta, o no sé cómo decirlo, el tiro al blanco, se dice en español, y uno en vez de darle al puntito, sale de ahí, eso es errar, así lo está describiendo aquí. Aquí la palabra se refiere a una ofensa contra el Señor, pero hecha sin intención. Ok, ahí está, creo que es importante entender esta definición. Y el pecado, ya les dije, intencionados, ya es la rebeldía. El versículo 3 habla del sacerdote ungido. El término ungido se refiere generalmente al rey de Israel, pero aquí se refiere al sumo sacerdote, su ordenación especial para el servicio del tabernáculo. Bueno, creo que ya no quiero leer mucho, pero para mí me llamó la atención lo que decía que no importa que sea el ungido, puede pecar. Y no es porque, ¡ay, Dios mío, se acabó el mundo! Ya sáquenlo, entiérrenlo, crucifíquenlo. No, o sea, es un error. Y somos humanos y cometemos errores. Versículo 22, jefe. Voy a leer lo que dice. Cuando es un jefe, aquí ya me acordé porque me llamó la atención. Qué tremendo cuando el que peca es un jefe, es un líder, un rey, ¿verdad? Porque se lleva entre las patas a todo el pueblo. Entonces, por eso me llamó la atención, solamente por eso.
entender que pues cuando uno peca así, una ovejita, un ciudadano, bueno, pero cuando peca un líder, o sea, un pastor puede llevarse a toda su congregación entre las patas, ¿verdad? Y entonces, ¿qué se hace? Por eso que dice la Biblia que oremos por nuestros líderes, Ujú. ¿verdad? Hay que orar mucho por nuestro presidente. Hay que orar por los gobernadores, en vez de estarles tirando y tirando. Bíblicamente, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque, y el Señor los permite, ¿verdad? Y dice la Biblia que Él permite. Entonces, bueno, por eso me llamó la atención este versículo. Sí, Marlene. Sí, yo quiero decir que también el hecho de que el Señor permite que los líderes caigan y que cometan errores grandísimos es por nosotros mismos, porque en primer lugar no teníamos que haber tenido los ojos puestos en el líder. Yo me acuerdo no hace mucho a una amiguita que tengo en Honduras, le dije yo, mira, escucha a este pastor porque a mí me encanta, le digo yo, y vieras cómo me edifica. Me dijo, ok, lo voy a escuchar. Pero si ese hombre cae, eso va a ser el final. Le dije yo, no, amiga, si ese hombre cae, nosotros vamos a orar por él, para que Dios lo levante, le digo yo, porque no es él el que murió en la cruz del Calvario, no es él el que pagó el precio por nuestros pecados. Y él mismo enseña eso, dice, si un líder no te está apuntando a Cristo, y si está diciendo yo, entonces no lo siga, o sea, pilas, ¿verdad? Porque ahí va a caer, porque ya está confiando en sí mismo. Pero sí, cuando un líder cae, la vergüenza es en nosotros por estar confiando en los líderes y confiando esperando que ellos sean perfectos cuando absolutamente nadie es perfecto, y cuando vamos a ser perfectos es cuando nos muramos, ¿verdad? Vamos a ser transformados y vamos a estar en la presencia de Dios por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Solamente. Bueno, respecto a eso de lo que hablan, aquí en el versículo 3, bueno, primero en el 2, habla específicamente del significado por hierro. El significado que se comunica es el haber caído en una situación pecaminosa que no significa necesariamente que uno cae totalmente por sorpresa. Ilustra la actitud desafiante del pecado intencionado que no se han de hacer e hiciere. Bueno, en ese momento, en ese contexto histórico, a quien lo hacía a propósito era echado, ¿no? O merecía la muerte. Ahora dice acá en el versículo 3, el sacerdote ungido, que definen a esta persona como el sumo sacerdote pecare según el pecado del pueblo. Solo el sumo sacerdote, debido a su posición representativa, tenía la capacidad de cometer esta infusión de culpa. Por ejemplo, Acán provocó la derrota de Israel cuando retuvo el botín, pero la nación entera no fue ejecutada como si lo fue su familia. O sea que en ese mismo tiempo, como le pasó a Moisés, la paga de ese pecado era algo grande. O sea, que un líder pecara, o sea, deliberadamente, era algo que sí se tenía que pagar un precio alto. O sea, no me imagino cómo ver morir a la familia, pues no le ha de haber dolido, ¿no? O a Moisés, ¿no? Quedarse afuera de la tierra prometida. Claro que le dolió, y cuántas veces no le pidió a Dios que lo perdonara, ¿no? Entonces, y Dios le dijo, bueno, es que tú eres líder, tú tienes que poner el ejemplo, o sea, no puedo perdonarte así nada más, porque en ese tiempo era así. Pero Pablo, eh, él fue un hombre, bueno, ya saliéndome un poquito de esto, recordando eso que Pablo decía, Pablo siempre les decía, véanme a mí. ¿Por qué? Porque Pablo era alguien
siendo humano, o sea, no era Jesús, porque bueno, Jesús cuando vino a la tierra, pues sabemos que era Dios y que no tenía pecado alguno, que pues que era Dios en persona, ¿no? Y cuando viene Pablo y es una transformación de vida completamente, Pablo dice, véanme a mí, porque yo soy ejemplo de la gracia de Dios, ¿no? Entonces, claro que los líderes, porque bueno, o sea, es que son como límites tan delgaditos, ¿no? Donde un líder puede decir, no, es que no deben de verme a mí, sino tienen que ver a Dios y yo puedo pecar deliberadamente y ustedes vean a Dios, no me vean a mí. Pero eso es falso, porque uno como cristiano, y más un líder, tiene que poner el ejemplo en todo, ¿no? O sea, está demandado en poner el ejemplo en todo. Claro que si caen en algún pecado o algo, pues a nosotros no nos toca juzgarlo, sino al mismísimo Dios y Dios sabe su corazón, ¿no? Dios conoce la intención del corazón. Pero, o sea, la importancia de todo esto del pecado se me hace tan importante y ver por qué hasta en cosas tan minuciosas ahora del pecado, ¿no? O sea, son cosas minuciosas en cuanto a las ofrendas, en cuanto a todo lo que tenía que hacer el pueblo, pero ahora respecto al pecado es, bueno, si lo hiciste a propósito, si no lo hiciste a propósito, y el pecado específico para, bueno, más bien a la consecuencia específica para cada pecado se me hace algo muy importante y impactante, ¿no? Hasta nuestros días, que no debemos olvidar que, pues que Dios es Dios, ¿no? Y Él es el único juez de todos nosotros, ¿no? Pues ya sería todo. Gracias. Gracias, Adri. Sí, me quedé mucho meditando en eso, ¿verdad? Que Pablo dice, véanme a mí, pero no dice porque yo soy perfecto, sino porque yo, o sea, menciona por qué, porque él es el reflejo, ¿verdad? Del Señor. Algo así, véanme a mí, porque ¿qué? Dice. Porque es el reflejo de la gracia de Dios. Ok, entonces es una manera de decir, imítenme, pues él estaba seguro que estaba haciendo las cosas correctamente. Y cuando alguien dice, no me vean a mí, es como, también lo siento un poquito como escudarse de decir, puede ser, ¿verdad? Un acto de humildad de decir, mire, no soy perfecto, pero también a gente podría decir, no, pues mejor me quito yo. Pero uno tiene, así siendo sobre todo un líder, sí carga esa responsabilidad. Y este versículo no lo leí, que es el 28 al 32, que habla de la cabra hembra. Ese era el sacrificio para un líder. Y aquí dice, ¿por qué? Fíjense, en la Biblia el privilegio trae responsabilidades, lo que decíamos de Moisés, ¿verdad? Él era grande, pues era el mero, hablaba con Dios cara a cara, o sea, para él el castigo fue duro, porque la responsabilidad que él traía era la mayor sobre todo el pueblo. Y dice, trae responsabilidades. El sistema de sacrificio en Israel destacó estos principios: a más autoridad, más responsabilidad, y por tanto un sacrificio más costoso. Es decir, un novillo para el sacerdote, un macho cabrío para el jefe. Aquí, aunque el animal debía ser sin defecto, era permitido ofrecer una hembra sin defecto, es decir, animal de menos valor debido a la posición menos importante del adorador. O sea que dependiendo el rango era también el animalito. Pero bueno, bien interesante, muy bueno para meditar y saber, ¿verdad? Dónde estamos parados. Y empezando, ya casi nos vamos. Ahorita mientras esperábamos, hablaba con Juan acerca de la importancia que tiene lo que estamos haciendo, porque venga el pastor si está mal, desviado, uno tiene esta arma, esta herramienta de que es que yo lo leí y yo sé lo que dice la palabra. Entonces, como decías, ¿verdad? Si vemos que un líder está haciendo malas cosas, decía Marlene, ¿verdad? Pilas,
O sea, de verdad que sí, híjole, yo quisiera hablar mucho, pero no. Mejor oramos por aquellos siervos que no se quieren componer, porque nadie es perfecto. Y ya que el Señor les muestre, porque todo es responsabilidad, que ellos van a dar cuentas, pero para no llevarnos entre las patas, como lo que decías, ¿verdad? Nuestra responsabilidad es saber lo que está diciendo. A mí me da mucho esto, mi pastor predica un capítulo por, por servicio, entonces siento que va rápido, pero bien, bien bonito. La verdad, me encanta cómo predica y me dan tantas ganas de venir a mi casa y leerlo otra vez, porque como siento que fue mucha la información, digo, "Ay, aquí había algo más". Entonces, es nuestra responsabilidad eh, investigar. No podemos depender de nuestro pastor, o sea, en el sentido de que son seres humanos, pueden equivocarse y uno tiene que corroborar, y eso lo dice en la Biblia. Creo que eran, no sé, un pueblo, no recuerdo si eran los filipenses, los tesalonicenses, no recuerdo quién era que decía que ellos corroboraban todo lo que se les predicaba, ellos iban a revisar que estuviera escrito así. Y era un elogio para ellos saber que ellos no se los bailaban. Pero voy a buscarlo y luego les digo ya bien la cita. Bueno, si alguien quiere cerrar y orar, ya me gustó. Ya me gustó que participen. Si no, bueno, yo lo hago con todo gusto. Yo, Ok, yo. dale. Gracias, Adri. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, Señor, te damos gracias porque eres bueno, porque eres grande, porque eres maravilloso, porque eres misericordioso, porque eres nuestro Padre, porque eres nuestro Dios, dador de vida, porque estamos aquí gracias a ti, porque reconocemos tu bondad, tu grandeza, tu omnipotencia, Señor, tu omnipresencia, Padre, y sabemos que tú habitas en nuestras casas, en medio y adentro de nosotros, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que se pudieron conectar el día de hoy. Gracias por tu inmensa palabra, que podemos desmenuzarla poco a poco, que podemos entenderla, que podemos hablarla, que podemos estudiarla. Gracias por ese privilegio que nos das. Y ahora, Señor, con esta maravilla del Internet que nos acorta la distancia, gracias porque podemos conocernos, podemos estar en diferentes lugares a la misma hora compartiendo de tu palabra. Te pedimos que tu palabra sea impregnada en nuestro corazón, en nuestra mente, la llevemos a cabo, la llevemos a la práctica, la compartamos y sea lo que salga de nuestros labios, Señor. Bendice a cada una de nuestras familias y te damos gracias por el corazón dispuesto de cada uno. En el nombre de Jesús, amén. 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 Dios les Amén. bendiga. Amén. Nos Muchas vemos la gracias. próxima semana. Muchas Sí. gracias. Bye. Buenas noches.